Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Rusia responde a amenazas de nacionalización de energética de Gazprom, y China acusa a la Organización de Naciones Unidas de sentar un precedente peligroso, al permitir la expulsión de Rusia del Consejo Permanente de Derechos Humanos. Hace unos días, Alemania nacionalizó temporalmente una filial de la energética rusa Gazprom, para asegurar el suministro de gas de ese país. Se hizo conocer que la agencia gubernamental alemana que supervisa las redes eléctricas, asumiría al menos hasta el 30 de septiembre de este año, el control de la filial rusa. La medida había sido tomada con el fin de asegurar suministros de gas para el país alemán, debido a su fuerte dependencia del gas ruso, según lo anunciado por el ministro de Economía y vicecanciller, Robert Habeck. Alemania se niega a cerrar el grifo del gas ruso cuya dependencia es enorme. Y para garantizar el suministro, Berlín acaba de nacionalizar la filial alemana de Gazprom después de que la matriz rusa anunciase que se desprendería de ella. Lo ha dicho el ministro de Economía alemán justificando la decisión por la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa. Opera infraestructuras críticas en la propia Alemania y a través de sus filiales. Está activa en el comercio, transporte y almacenamiento de gas y es de suma importancia para el suministro de gas en Alemania. Un 55% del gas que importa Alemania procede de Rusia, así como en torno al 50% del carbón o el petróleo. Quiero destacar que el gobierno alemán hace todo lo necesario para garantizar el suministro. Esto también incluye garantizar que no expongamos las infraestructuras energéticas en Alemania a decisiones arbitrarias del Kremlin. En ese contexto, Putin respondió a las advertencias de nacionalización, señalando que es un arma de doble filo, a su vez que manifestó que existirían represalias por dicha medida. Putin amenaza con represalias por la nacionalización de activos de Gazprom en Alemania. Tacha de groseras las sanciones impuestas por los países europeos tras el inicio de la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin se pronunció ayer sobre la nacionalización de la filial de Gazprom en Alemania, ante la sospecha de que el gigante gasístico quería liquidarla y transferir sus activos de valor a una sociedad con sede en San Petersburgo. El presidente señaló: ya escuchamos declaraciones de funcionarios occidentales sobre una posible nacionalización de algunos de nuestros activos. Esto no lleva a ninguna parte. Que nadie se olvide que esta arma es de doble filo, deslizó a modo de amenaza. En el país ruso hay multitud de empresas europeas asentadas desde hace años. Putin acusó a los líderes europeos de culpar a Rusia de sus propios errores. Señaló: estamos viendo otro intento de nuestros socios de transferir sus propios errores en el campo de la economía y la energía a Rusia y resolver sus problemas a nuestra costa. Sostuvo antes de calificar de groseras y ajenas al mercado las sanciones y maniobras occidentales para doblegar al Kremlin. Ситуация здесь в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже из заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Но так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие. En el contexto de la guerra en Ucrania, frente a los sucesos acaecidos en Bucha, en los que se acusó a Rusia de haber perpetrado masacres, y que posteriormente se procediera a la expulsión del país euroasiático del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. Los países de la ONU han decidido este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos cometidos en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de la ONU ha aprobado la medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. China se pronunció hace unas horas manifestando su repudio contra la decisión de la ONU. El portavoz de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló que la ONU ha sentado un peligroso precedente al haber permitido la expulsión de Rusia. Escuchemos sus declaraciones. 有关决议起草的过程中，不公开、不透明，也没有按惯例举行全体会员国磋商，广泛听取意见，
这种做法只会加剧会员国分裂，激化当事方矛盾，火上浇油，不利于冲突降级，更不利于推进和平谈判。用这样的方式处理人权理事会成员资格问题，将创造新的危险先例，进一步加剧对抗，对联合国治理体系产生更大冲击，造成严重后果。有关决议将剥夺俄罗斯在人权理事会的合法会员资格。对如此重大的事项，必须极为慎重，基于事实和真理。También se pronunció sobre la visita anunciada de Nancy Pelosi a Taiwán, manifestando que debería cancelarla, para evitar un conflicto entre China y Estados Unidos. 感染新冠肺炎疫情，表示慰问，希望他早日康复。他应该做的不是推迟访问，而是立即取消访问。 Estados Unidos y la Unión Europea se hunden cada vez más en el contexto de las sanciones impuestas contra Rusia, pese a intentar disminuir el costo del barril de petróleo. Hace unas horas la Agencia Internacional de la Energía había anunciado la liberación de reservas de petróleo, con la finalidad de equilibrar el mercado. Sin embargo, el estratega global de la energía, de Toro, Ben Ladler, advirtió que los países occidentales están jugando peligrosamente con fuego, lo cual podría producir el efecto contrario, pudiéndose provocar un incremento por barril de petróleo hasta $150 por barril. Es el gráfico clave para explicar lo que puede suceder tras esa rebaja de la cantidad de barriles de petróleo de reserva que salen de los principales países de la Asociación Internacional de la Agencia Internacional de la Energía, y que le ponen al mercado ahora mismo 120 millones de barriles, 240 millones de barriles en los próximos 6 meses. El informe es de Ben Ladler, dice que está jugando Occidente con fuego en el mercado petrolero, dice que este movimiento en el que salen reservas para bajar el precio del petróleo al entorno de los $100 puede funcionar bien, pero es demasiado arriesgado y puede resultar contraproducente fácilmente. Dice que la Agencia Internacional de la Energía cita muy claramente que debe haber reservas, por ejemplo en Estados Unidos, de 90 días de importaciones netas. Eso, viendo cómo se quedan las ventas anunciadas alrededor de los 385 millones de barriles en Estados Unidos, le deja en los 70 millones de barriles de reserva de petróleo. Se quedaría muy cerca Estados Unidos, se quedarían cerca gran parte de los países de la Agencia Internacional del Petróleo, y lo que dice en este informe Ben Ladler de Toro, el estratega de mercados globales de Toro, es que es muy arriesgado que no suba, o es muy complicado conseguir que no suba el precio del petróleo en el medio plazo, justo cuando se vea que no queda mucho excedente de reservas en los principales países, sobre todo en Estados Unidos. Esa falta de excedente de reservas podría llevarnos a un repunte del precio del petróleo todavía mayor del que se ha vivido desde el inicio de la guerra de Ucrania. El informe dice que es insuficiente para compensar la producción rusa de 3 millones de barriles de petróleo. Compensar esa disminución de la producción rusa, que sería la principal causa por la que esos precios del petróleo se han marchado hacia arriba, además de la guerra de Ucrania. Muy arriesgado, y en términos de lo que también se va hablando en la banca privada, el miedo está en que Occidente se haya metido en una ratonera difícil de salir sin hacerse daño en la salida, sobre todo impulsado por unos precios del petróleo que ahora dan un respiro, pero que en el medio plazo puede haber sido pan para hoy y hambre para mañana, con un aumento de los precios del petróleo que se sitúen en el entorno de los $150, entre 135 y $150. Sería el peor escenario también para contener a la inflación, el peor escenario según lo que están viendo los bancos centrales. Es el informe clave para entender cómo ese movimiento que ayer hizo la Agencia Internacional de la Energía puede haber sido excesivamente arriesgado
y puede hacer un daño importante en el precio del petróleo, en la inflación, en el crecimiento y sobre todo en el bolsillo de los consumidores en el medio plazo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.